la dosis. Soy Irene González. Y yo, Guillermo Estrada. Juntos somos La diferencia está en la dosis. Esta temporada tendremos en la dosis de conocimiento nuevos temas de salud relacionados con la farmacia comunitaria. Pero no va a faltar la dosis de datos para ponernos al día. Y por supuesto la dosis de compañeros, donde tendremos en cuenta la opinión de quienes nos escucháis. Y cómo no, la tan esperada dosis de juego. Un programa hecho por farmacéuticos para farmacéuticos y otros profesionales de la salud. Aprende sobre salud. Este es tu podcast. Hoy vamos a hablar de antidepresivos. Pero Guillermo, déjame empezar con una historia que parece de guión. En los años 50, un fármaco para la tuberculosis empezó a llamar la atención por algo inesperado. Los pacientes no solo mejoraban del pulmón, les subía el ánimo. Era iproniazida. Y ese efecto secundario abrió la puerta a la era moderna de los antidepresivos y a una idea que lo cambió un poco todo: que el estado de ánimo también podía modularse desde la química cerebral. Y desde aquellas circunstancias hasta hoy que pasamos por tricíclicos, a ISRS, a IRSN, hasta llegar a la realidad española actual. Muchísimo uso, mucha variabilidad y demasiados abandonos tempranos. Y lo más interesante para la farmacia comunitaria, no solo qué antidepresivo, sino para qué se está usando, cuánto dura, cómo se toma, qué se combina, con qué se combina y qué señales de alarma se nos pueden escapar. Puntos muy interesantes. Y sí, este es tu podcast. Bienvenidos a La diferencia está en la dosis. Guillermo, ponnos al día un poco sobre la dosis de datos de los antidepresivos. Vamos con la dosis de datos de hoy. Primero, en España, según la EMS, el consumo pasó de 26,5 dosis diaria definida por cada 1.000 habitantes y día en el año 2000 a 79,5 esa dosis diaria definida por cada 1.000 habitantes en el año 2013. Es decir, creció un 200% en esa década. Una barbaridad. Segundo, datos un poquito más recientes, situó en España en torno al 92,7 esas dosis diaria definida por cada 1.000 habitantes y día en el 2021. Eso es un análisis que se hizo en población, ¿vale? En ciertas poblaciones, y nos mantienen un rango alto dentro de Europa en cuanto al consumo de antidepresivos. Y tercero, y el dato que nos duele un poquito en mostrador, que una parte importante de los pacientes abandona muy pronto. Hay estudios regionales que hablan de hasta un 25% de abandono antes del primer mes y un 40% antes de los 3 primeros meses. Más uso no siempre significa mejor salud mental. También puede significar uso para indicaciones no nucleares, tratamiento demasiados largos y falta de seguimiento. Y ahí al final la farmacia comunitaria puede marcar diferencias reales. Deberíamos. Sí, la realidad es que el consumo de antidepresivos en España ha aumentado mucho. Y aquí me gustaría sacar un poco a la luz uno de los primeros programas que hicimos, yo creo que en la segunda temporada, creo recordar, si no en la primera, con un psicólogo. Y estábamos hablando un poco sobre el tratamiento de la depresión, creo que fue el de la depresión, Sí. y que muchas veces, pues cuando es necesario tomar medicación, pues se toma, que no pasa nada y no hay ningún problema, pero que muchas veces muchos de estos problemas también se pueden solucionar con un tratamiento psicológico pues bueno y adecuado, ¿no? Que yo creo que es importante también marcar esa pequeña diferencia. Sí. O sea, la terapia psicológica, la psicoterapia, la terapia farmacológica son tratamientos totalmente complementarios. Desde aquí un saludo a Juan Ramos Cejudo, nuestro psicólogo de cabecera, Sí. y con el que ya hemos hecho varios programas y que esta temporada no hemos invitado todavía, pero lo haremos. Seguro que sí. Pues bien, Guillermo, vamos al lío. Hoy aterrizamos los antidepresivos en España desde el punto de vista práctico, patrones de uso, indicaciones reales, riesgos y qué podemos hacer mañana en la farmacia con un microprocedimiento. El objetivo de este episodio yo creo es que salgamos con 3 cosas muy claras. Cómo leer una receta más allá del nombre, el fármaco, qué combinaciones y señales deben encender nuestras alarmas y cómo mejorar adherencia sin invadir competencias o sin generar problemas en el paciente.
Bien, y vamos a empezar por los más usados, que si os hacéis un pequeño mapa mental, ¿vale? Son los ISRS. Hablamos de sertralina, escitalopram, citalopram y también de fluoxetina y paroxetina, seguidos de la venlafaxina y la duloxetina, y por clínica de sueño comorbilidad la mirtazapina y trazodona, ¿vale? Estos serían los más usados. Y los menos utilizados están los IMAO y algunos otros como revoxetina y mainserina. Luego los tricíclicos fuera de amitriptilina, que tienen un papel un poco más residual en este ámbito, se puede decir. Pero sí que es cierto que los más utilizados, ¿no, Guillermo? Yo, al menos en la farmacia, la sertralina, la fluoxetina, es que están en el día a día, prácticamente. Sí. No, por desgracia. No en todos los pacientes, pero en muchos. Me sorprende mucho que muchos pacientes a veces no saben ni para qué son. Muchos. Personas mayores, ¿vale? No hablo de gente, pues hablamos ya, les digo esto, dicen, no llegan a saber exactamente, yo se lo cuento, me gusta informarles sobre qué medicaciones están tomando y para qué son, sin llegar a ponerlo desde el punto de vista de darle la importancia, pero más que nada porque al final el paciente es el centro, como muchas veces hemos hablado, y es importante que él sea consciente de su medicación y para qué la toma. Justo, porque es lo que hemos comentado también al principio, porque estos antidepresivos no siempre se prescriben para una depresión. Entonces aquí el no tener la información de la historia clínica del paciente y saber la indicación correcta, la indicación por la que el médico prescribe este tratamiento, pues nos deja un poco en desventaja en cuanto a eso que comentas, que hablar con el paciente de su tratamiento sin que él conozca cuál es la indicación exacta, pues nos genera problemas. Claro, a mí me ha pasado, mira, voy a contar una anécdota. Venga, a mí me ha pasado, he ido al médico, me estaba tomando benzodiazepinas en un momento puntual, tenía que dejarlo porque no era lo correcto continuar con esos tratamientos tan largos y me costaba dormir. Entonces de hecho me prescribió un antidepresivo, pero yo le dije, es que no lo necesito. O sea, mi respuesta fue esa, que no lo necesito, digo, solo quiero dormir, Entonces sí que es cierto que yo ahí probé con algo de fitoterapia antes, o sea, no llegué a sacar la medicación de la receta, probé antes y me fue bien. A veces tenemos esa inseguridad o ese miedo a que algo más suave no nos haga el efecto que nos estaba haciendo otra medicación y pasamos directamente sin pasar por ese punto intermedio. Y no he llegado ni a medicarme ni a tomar nada de eso porque, por lo que te digo, no necesitaba en ese momento, en mi caso, en mi situación personal, no necesitaba esa medicación. Entonces, sí que muchas veces yo creo que es correcto hacer esa pequeña reflexión personal de si realmente se puede o no se puede, o al menos intentarlo, que si no se puede, pues chico, no pasa nada. Para eso está la medicación, ¿no? Para que te solucione los problemas en algunos casos puntuales. Está para algo. Y Guillermo, un poco qué está pasando en España, ¿no? Cuando miras la foto general que explicas ese crecimiento sostenido, ¿no? Más diagnóstico, más cronicidad, más indicaciones periféricas. Explícanos un poquito. Bien, lo primero es entender, yo creo que el consumo lo domina lo que has comentado antes, ¿no? Los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina y luego el grupo de los otros, sobre todo venlafaxina, duloxetina, mirtazapina, trazodona. Esto ya era así en el año 2013 con el estudio que hemos comentado y luego hay otros fármacos, ¿vale? Que explican pues un poquito más la totalidad del volumen. Pero tenemos que saber para qué se utilizan estos fármacos, ¿vale? Porque esa es la segunda clave. El aumento del consumo no siempre va acompasado, no siempre va correlacionado con el aumento de diagnóstico de la depresión. En estudios con bases asistenciales españolas se escribe que buena parte de la prescripción se asocia también con ansiedad, insomnio, dolor crónico, síntomas somáticos. Entonces, hay un debate que es inevitable sobre el uso prolongado y la adecuación en determinados perfiles de pacientes y el uso para ciertas indicaciones, que es el que nos genera problemas. Porque en la práctica, todo esto lo que hace es lo que he comentado hace un minuto, que lo primero que tenemos que hacer cuando empezamos una conversación con un paciente al que le han prescrito un antidepresivo es preguntarle, ¿para qué te lo han pautado? ¿Para qué te lo han indicado? Porque los datos macro en España nos pueden generar ciertas
dudas. Porque al final nosotros estamos en el micro, nosotros estamos en el paciente individual y tenemos que saber lo máximo posible de él para ayudarle lo mejor posible. Y si no tenemos acceso a la historia clínica, pues lo único que podemos hacer es preguntar. Pero el problema viene cuando el paciente no sabe para qué se lo han pautado, o no quiere saber, o no nos lo quiere contar. Pero sí que te digo que aquí, que muchos de estos, como has comentado, se tratan para la ansiedad y el insomnio, ¿vale? Por desgracia, estas dos patologías se han incrementado en los últimos años en España, pues por el ritmo de vida, por millones de circunstancias, han aumentado. Y no solo eso, la madurez de nuestra sociedad, pues que lleva un perfil también femenino que muchas veces durante la menopausia pues aumenta ese insomnio, esa ansiedad, ¿no? Siempre parece que el cumplir cierta edad venga acompañado de antidepresivo y de vitamina D y de, ¿no? Tienen unos... Y muchas veces creo que todas estas patologías en algunos casos podríamos tratarlas con otras cosas que podrían no crear a lo mejor tanto problema. Pero lo fácil es ponerlo. ¿Crees que aquí los antidepresivos son un refugio para evitar el uso de benzodiazepinas? Sí. Muchas veces sí, en este caso, en otros no, porque para la ansiedad y cosas así, pero yo creo que sí, ha sido una forma, pero porque también yo creo que a nivel de efectos secundarios no es exactamente igual que una benzodiazepina. ¿No crees? No, sobre todo, aquí la cuestión es el tema de la tolerancia y la adicción. Claro. Entonces, es como pasar a otro lado que beneficio-riesgo, ¿no? Consigo un beneficio similar, pero el riesgo de los problemas que puede causar el otro son menores. Que eso es lo que decimos. O sea, esto encaja con las guías clínicas, con las series españolas, con todo esto, pero sí. No deja de ser preocupante ciertos tratamientos. Sí, yo por lo menos he visto lo he visto aumentar mucho a lo largo de estos últimos 10 años. Creo que, bueno, y en general, pero yo que estoy en farmacia comunitaria, pues a lo mejor desde hace 15 o así, o 20, pues se ha estado viendo, ese incremento, ¿no? De pautas. Y Guillermo, cuéntame, si tuvieras que elegir 5 riesgos para el farmacéutico comunitario, ¿cuáles serían? 5 riesgos que él tenga ahí en cuenta. Yo vigilaría riesgos que fuesen relevantes por su frecuencia y su gravedad, obviamente, ¿no? Y bueno, obviamente las farmacias los podemos detectar lo antes posible. Primero, un posible empeoramiento conductual al inicio, sobre todo en las primeras semanas, donde puede aparecer a lo mejor agitación intensa, inquietud o, en los peores casos, en los peores escenarios, empeoramientos de las ideaciones suicidas, ¿vale? Esto es especialmente en jóvenes, a lo mejor no tanto en pacientes mayores, pero sí en jóvenes, ¿vale? Segundo, el síndrome serotoninérgico no es lo más habitual, pero es uno de esos cuadros en combinaciones que puede acabar en urgencias. Tercero, riesgo cardíaco, el mítico QT, ¿no? Que hemos hablado, yo creo, en algunas ocasiones, que pueden prolongar algunas combinaciones ese QT, y en pacientes con cardiopatía, edad avanzada, polifarmacia, pues puede tener algún tipo de síncope, palpitaciones, mareos. Aquí también hay que tener cierto control. Se puede derivar si sospechamos, ¿vale? Pero es posible también que si derivamos en el caso de sospecha, pues el médico nos devuelva diciendo que no. Entonces, bueno, pero porque también nosotros no tenemos las herramientas a lo mejor para evaluar. Posible riesgo de sangrado, ¿vale? Sobre todo en el caso que hemos comentado de los más prescritos, de los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, los inhibidores de recaptación de serotonina y norepinefrina, que pueden aumentar el riesgo de sangrado, sobre todo si se combinan con antiagregantes o con anticoagulantes. Y en el caso de pacientes que también utilicen diuréticos, el tema de la hiponatremia. Yo tengo un caso muy próximo de justo hiponatremia, ¿vale? Que provoca confusión, caída, debilidad. Entonces, con esto hay que tener, yo creo, mucho cuidado, que si no, un poco los 5 riesgos yo creo que deberíamos manejar siempre, ¿vale? El empeoramiento conductual al inicio, síndrome serotoninérgico, riesgo cardíaco, QT prolongado, posible sangrado y la hiponatremia. ¿Y por qué crees que abandonan IRIN en los pacientes? ¿Vale? ¿Qué hacemos en un mostrador? Sin hacerles una terapia psicológica porque no estamos formados para ello, pero para evitar ese abandono, que hemos comentado del 25% en el primer mes, del 40% en el trimestre.
Es un abandono alto, también lo pienso. Sí, sí. Me ha llamado la atención, pero bueno, el abandono un poco puede ser una mezcla de 3 cosas. Una, los efectos adversos molestos, que al final esto no es lo tomas y es una maravilla, ¿no? Pueden haber pues problemas digestivos, sexuales, de insomnio en algunos casos. Ujú. Luego las expectativas irreales, no me hace nada en 3 días y ¿para qué me voy a tomar esto si no me hace nada? Que yo creo que eso también nos ha pasado a muchos en el mostrador. Sí. Bueno, lo hemos escuchado. Y luego el estigma o cansancio terapéutico cuando hay polimedicación. Buah, esto también lo he visto un montón de veces de ¿para qué me mandan esto si no me va a hacer nada? Si me hacía más lo anterior. Siempre. Y luego que en series un poco españolas se ha descrito abandonos relevantes en los primeros meses, más o menos. ¿Qué hace la farmacia que realmente pueda cambiar estos resultados? ¿Qué podemos hacer? Pues 2 cosas. Ajustar expectativas, explicar que no es un analgésico y que no mejora al momento, que va a requerir un tiempo para que pueda hacer ese efecto. A mí eso me encanta decirlo. Me encanta también la cara que ponen de ¿cómo? ¿Pero esto no me va a hacer algo mañana? No, relax. Es algo. Y luego poner un hito de seguimiento, ¿no? Un mini control a las 2 o 3 semanas para revisar tolerancia, adherencia y luego los señales de alarma para poder hacer ese seguimiento. Y esto no es solo un poco una intuición, ¿no? Hay evidencia de que intervenciones del farmacéutico va a mejorar la adherencia a los antidepresivos. Siempre que incluya también educación y seguimiento estructurado. O sea, no sabemos el poder que tenemos muchas veces. Y podemos ayudar muchísimo a los pacientes haciendo ese pequeño seguimiento de, pues Pepito, ven dentro de 2 semanas o acércate cuando vengas el martes a recoger tu medicación o la semana que me cuentas. Ujú. Ese pequeño gesto hace más de lo que pensamos. Totalmente de acuerdo. Pues nada, Guillermo, vamos a por la parte de mitos. Ujú. ¿No? Vamos a ir desmontándolos. Empiezo. Si me encuentro mejor, lo dejo de golpe. Vale. Cuando se retira un antidepresivo, lo correcto es Sí. planificar y bajar gradualmente. Así se reduce la descontinuación y las diferencias entre recaídas y retiradas. Con los antidepresivos no es exactamente igual que con las benzodiazepinas, pero sí que la retirada tiene que ser progresiva. Irene, te toca. Son las pastillas de la felicidad y generan adicción. A ver, no es una adicción como la que conocemos, la clásica, pero sí que puede haber discontinuación y malestar, ¿no? Ujú. Si se corta de brusco, que es lo que estabas comentando al principio. Por eso lo que hemos comentado, es mejor planificar y no realizar una retirada improvisada. Guillermo, voy a por otra. Un antidepresivo es siempre para depresión. No, ya hemos comentado obviamente esto, pero en España se usan mucho para ansiedad, sueño y dolor. Por eso la primera pregunta del farmacéutico, insistimos, ¿para qué te lo han pautado? Así informamos y a la vez podemos empezar con ese seguimiento para decirle al paciente, mira, pues entonces siempre viene bien. Guillermo, pasamos a la dosis de herramientas. Vamos allá. Bueno, esta sección venía desarrollándose en otro apartado del programa, pero en esta 4ª temporada hemos decidido dar una sección completa porque creemos que aporta mucho a la práctica asistencial diaria. Así que hemos desarrollado una checklist para antidepresivos en farmacia comunitaria, en unos 30-90 segundos más o menos. Primero, confirmamos para qué lo toma y si es inicio o continuación. Si es inicio, explicamos el tiempo esperado para notar beneficio y qué efectos adversos son frecuentes al principio. En segundo lugar, hacemos un cribado express de señales de alarma, ideación suicida, agitación intensa, empeoramiento marcado o síntomas compatibles con síndrome serotoninérgico. Si aparece algo de esto, pues hay que derivar sin demoras. En tercer lugar, revisamos interacciones críticas, otros serotoninérgicos, AINES, antiagregantes, anticoagulantes por sangrado, fármacos que prolongan la QT y diuréticos en mayores por hiponatremia. Y en cuarto lugar, pactamos un plan de adherencia que un poco qué hacer si aparece el efecto adverso más probable y una revisión breve en 2-4 semanas. Si hay problemas clínicos, hacemos una derivación para hablar un poco con atención primaria y así desde el mismo punto poder observarlo. En cuanto a recursos y formación, bueno, CEFAC, para variar, tiene una serie de guías e infografías de abordaje del paciente con sintomatología depresiva. También la guía práctica de servicios profesionales del Consejo General de Colegios tiene protocolos de dispensación, adherencia y seguimiento farmacoterapéutico de todos los fármacos, en este caso no solamente
de los antidepresivos y tenemos que estar muy pendientes a la evidencia de intervención farmacéutica. Por eso tenemos que hacer actividades y tenemos que hacer investigación y tenemos que hacer registros para que vayamos mejorando el conocimiento, vayamos mejorando la imagen del farmacéutico frente a otros profesionales sanitarios y sobre todo mejoremos el conocimiento y la adherencia de los pacientes a los tratamientos. Recapitulamos, Irene. Vamos a cerrar este episodio con un pequeño resumen. Tienes que elegir un dato de los que hemos estado comentando. Si tengo que elegir un dato, diría que el que más me ha llamado la atención es el abandono, que hemos dicho que hay un 25% de abandono antes de un mes y un 40% antes de 3 meses. A mí me parece un dato brutal. ¿Y un mito? Es que me llama mucho ¿Irene? la atención. Un mito, pues que no se tiene que dejar de golpe y que la retirada es gradual. Y Guillermo tuvo una acción. Implantar el checklist que has comentado. Creo que son 4 pasos muy sencillos y que se pueden implementar desde ya en el protocolo de dispensación que tengamos en cada farmacia. Me gustaría que dejarais en comentarios, si queréis, que en algún momento os pasemos estas checklists que hemos preparado en los últimos podcasts, pues para que os lo podáis imprimir. A lo mejor preparamos una pequeña infografía, pero dejadnoslo en comentarios si realmente os interesa. Estaría guay. Y después de esto, pues nada, muchísimas gracias por compartir este episodio con nosotros. Esperamos acompañaros durante esta temporada y aportar un poco nuestro granito de arena para que podáis mejorar vuestra asistencia sanitaria. Recordad que podéis escucharnos en vuestra plataforma de audio favorita y a encontrarnos en redes sociales como @goticonsejo, @Guillermo Estrada Río Lobos y por supuesto en @La diferencia está en la dosis. Si os ha gustado el episodio, aceptamos que nos recomendéis, aceptamos reseñas positivas e incluso alguna negativa, pero siempre con la dosis adecuada de mala leche, porque recordad que la diferencia está en la dosis.